Mucha gente conoce a Howard Schultz por haber construido un imperio del café, ¿verdad? Pero su historia va mucho más allá. Su motivación no nació en una sala de juntas, sino en un pequeño apartamento de Brooklyn. Nació de una promesa que se hizo a sí mismo con solo 7 años: construir la empresa en la que a su padre nunca le dieron la oportunidad de trabajar. Pues bien, la historia de Starbucks es en el fondo la respuesta a esa pregunta. Es una historia sobre cómo una experiencia personal profundamente dolorosa puede convertirse en el motor de un cambio a escala mundial. Así que vamos a sumergirnos en ella. Todo empieza aquí. Mucho antes de que existiera el primer frappuccino, mucho antes de los vasos personalizados, nació una promesa en el corazón de Brooklyn. Poneos en situación. Un Howard Schultz de solo 7 años llega a casa y se encuentra a su padre, un obrero, tirado en el sofá con una pierna rota, sin seguro médico, sin ahorros, sin nada. La familia quedó, de la noche a la mañana, completamente destrozada económicamente. Esa imagen de vulnerabilidad, de pura desesperación, se le quedó grabada a fuego para siempre. Y es justo en ese momento cuando nace una promesa. Esta frase que vemos se convirtió en su mantra, en su norte. Si alguna vez tenía la oportunidad, él crearía una compañía donde los empleados fueran tratados con la dignidad que a su padre siempre le negaron. Este es el pilar de toda su filosofía empresarial. Vale, avanzamos rápido en el tiempo. Schultz ya no es un niño. Ha empezado su carrera y un viaje a Italia está a punto de cambiárselo todo. Absolutamente todo. Como vemos aquí, a principios de los 80 Schultz descubre Starbucks. Pero ojo, que en ese momento era solo una tiendecita que vendía café en grano. Se enamoró del producto y se unió al equipo. Pero el verdadero momento eureka, el que lo cambia todo, llega en un viaje de negocios a Milán en 1983. En Milán no solo vio a gente tomando café, vio un ritual, vio una comunidad, vio baristas que llamaban a los clientes por su nombre. Y ahí lo entendió. Comprendió que una cafetería podía ser mucho más que un simple local. Podía ser ese tercer lugar vital, un refugio entre la casa y el trabajo, un espacio para la conexión humana que él sentía que faltaba en Estados Unidos. Con esta visión tan revolucionaria en la cabeza volvió a Seattle. Pero claro, una cosa es tener una idea y otra muy distinta es convencer a los demás. Y no iba a ser nada, pero que nada, fácil. Su propuesta fue recibida con un no rotundo. Los fundadores de Starbucks no compartían su visión para nada. Su negocio era vender granos de café y punto. Frustrado, pero desde luego no derrotado, Schultz tomó una decisión drástica. Se fue y fundó su propia cafetería, Il Giornale, para demostrar que su idea era totalmente viable. Para poner en marcha el Giornale necesitaba capital, y se topó una y otra vez con este número, 217. ¿Y qué significa ese número? Pues representa la persistencia en estado puro. Schultz contactó con 242 inversores potenciales. 217 de ellos le dijeron que su idea de recrear la experiencia de la cafetería italiana en Estados Unidos era una locura y que nunca funcionaría. Pero siguió adelante. Finalmente, con la ayuda clave de figuras como Bill Gates padre, consiguió los fondos. Y en un giro del destino, en 1987, tuvo la oportunidad de comprar la propia Starbucks. Por fin podía fusionar su sueño del tercer lugar con la marca que lo había inspirado desde el principio. Ahora sí, como dueño de Starbucks, por fin había llegado el momento de cumplir la promesa que se hizo de niño en aquel apartamento de Brooklyn. Mirad, esta tabla lo deja clarísimo. En una época en la que las empresas veían a los empleados como un coste, él los llamó partners, socios, y los trató como una inversión. Fue un pionero absoluto al ofrecer seguro médico completo y opciones sobre acciones, el famoso bien stock, incluso para empleados a tiempo parcial. Algo de verdad inaudito en aquel momento. Esta frase resume su filosofía a la perfección. Schultz entendió que si superaba las expectativas de sus empleados, ellos superarían las de los clientes. El producto era el café, sí, pero el negocio de verdad, el corazón de todo, era la gente. La empresa creció de forma exponencial, pero a mediados de la década de los 2000, ese crecimiento descontrolado la llevó al borde del abismo. En 2008, con la crisis financiera mundial de fondo, Starbucks se enfrentaba a su propia crisis de identidad. La eficiencia había reemplazado a la experiencia, el aroma a café recién molido había desaparecido y las ventas, claro, caían en picado. La empresa había perdido su alma. Schultz, que se había retirado, regresó como CEO. Y su primer movimiento fue de una honestidad radical, admitiendo públicamente los errores. Luego, tomó una decisión que los analistas de Wall Street calificaron de temeraria, de auténtica locura: cerrar simultáneamente todas sus tiendas en Estados Unidos durante una tarde. La escala de esta decisión fue monumental, como vemos aquí.
Más de 7.000 tiendas cerradas para reentrenar a 135.000 baristas, con un coste de millones de dólares en ventas perdidas. Pero esto no era solo para mejorar la técnica. Fue una declaración de intenciones. Starbucks volvía a sus raíces y a su pasión por la excelencia. La pregunta era, ¿funcionaría esta apuesta tan arriesgada? La respuesta definió su legado. El resultado fue sencillamente espectacular. La confianza de empleados y clientes se recuperó y la empresa protagonizó una de las remontadas más estudiadas de la historia empresarial. Schultz demostró que en tiempos de crisis, el liderazgo basado en valores no es una debilidad, sino la mayor de las fortalezas. Y esta frase es el resumen perfecto de todo su viaje. Desde aquella promesa en Brooklyn hasta un imperio global, Schultz nunca olvidó que el éxito no es un acto individual. Su legado nos recuerda que una empresa puede tener beneficios y al mismo tiempo tener un alma, y que la verdadera victoria es siempre un logro compartido.